El motor homopolar fue inventado por Michael Faraday alrededor de 1821. Es la versión más sencilla de un motor eléctrico. Homopolar significa que la polaridad de la fuente de voltaje y la del magneto permanecen sin conmutar cuando el motor está en funcionamiento. Actualmente, dado los materiales existentes como pilas eléctricas eficientes, supermagnetos miniatura, etc., es posible construirlo para el estudio de varios fenómenos físicos. Accionado en sentido opuesto, también funciona como un generador de corriente eléctrica. Se explicará más adelante esta forma. Se requiere una pila eléctrica, un supermagneto, magnetizado axialmente y de forma cilíndrica, y un pedazo de alambre magneto como de 1 milímetro de calibre. Se dobla el alambre magneto como se muestra, quitando el aislante en los puntos donde el alambre magneto hace contacto con la pila y con el supermagneto. Se coloca el supermagneto, la pila eléctrica y el alambre doblado como se muestra. El polo positivo más de la pila eléctrica toca el alambre magneto, y el magneto, por uno de sus polos, toca el polo negativo menos de la pila eléctrica. El alambre magneto toma la forma como se muestra, y a la pila se le hace una pequeña muesca, para que el alambre se mantenga en su posición al girar. Cuando se ponen los componentes en la disposición indicada, el alambre magneto comienza a girar. La versión de Faraday era mucho más complicada y difícil de construir por los materiales empleados. Sin embargo, los principios de funcionamiento son los mismos. Además, por la simplicidad de los materiales empleados es posible hacer otros estudios, como se muestra más adelante. El diagrama de fuerza se muestra. La corriente eléctrica circula del polo positivo al polo negativo por el alambre de cobre, y de acuerdo al principio de Lorentz, hay una fuerza de origen magnético normal al plano de la fotografía y saliendo del plano. Luego la espira de alambre es empujada por esa fuerza hacia el espectador. Como el campo magnético del magneto es en 3 dimensiones, sobre la espira hay continuamente una fuerza que la impulsa a girar. Sí. El sentido del giro de la espira depende de la orientación del magneto. Aquí se muestra el funcionamiento del motor homopolar cuando la polaridad del magneto se ha invertido. Por lo tanto, el sentido del giro de la espira indica el tipo de polo que está en contacto con la pila eléctrica. Si se usa la disposición anterior de la pila, del alambre y del magneto, y si el sentido de giro es como en las manecillas del reloj, entonces el polo norte del magneto está en contacto con la pila. En caso contrario, el polo del magneto sería el sur, como el espectador lo puede verificar. Si la orientación de la pila se invierte, también se invierte el sentido del giro de la espira de alambre, porque la corriente eléctrica se invierte en sentido. Si la espira se mantiene fija mediante algún mecanismo, entonces lo que gira es la pila o el magneto. El sentido del giro también depende de la orientación relativa de la pila eléctrica y del magneto. Esto es una manifestación de los principios de la relatividad. Si se retira la pila eléctrica y mediante algún mecanismo se mantiene la espira girando en su posición, entonces aparecerá una diferencia de potencial en los extremos de la espira. En este caso se tiene un generador homopolar. Las aplicaciones de este motor homopolar son inmensas. Invito a los estudiosos a construirlo, observar el funcionamiento e investigarlo cambiando partes y ensayando distintas formas y configuraciones. Entender y explicar el funcionamiento. La idea es aprender electricidad y magnetismo.